La guerra de las compañías de las Indias Orientales contra China. En 1715, la Compañía de las Indias Orientales Británica inauguró en la ciudad portuaria de Cantón su primera oficina del lejano oriente y empezó a comerciar con opio. Desde entonces, a 1840, cuando se desató la primera guerra del opio contra China, Gran Bretaña no se apoderó del comercio del opio, sino que el comercio del opio se apoderó de Gran Bretaña. El medio fue el cuasi golpe de Estado que dio en 1783 Lord Shelburne, el primer ministro británico que completó las negociaciones de paz con las colonias americanas tras la batalla de Yorktown, el cual llevó al poder en Londres a la facción política y financiera que había manejado el tráfico de opio en Asia. Los elementos principales de la coalición de Shelburne eran la Compañía de las Indias Orientales, un grupo de mercaderes escoceses y la alianza en el continente europeo con la Orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén y la Compañía de Jesús. Imposibilitado de gobernar a nombre propio, se le conocía como el jesuita de la Plaza Berkeley. Shelburne detentaba el poder que mantuvo en el premierato por 20 años a William Pitt el Menor. La Compañía de las Indias Orientales se inició en el negocio de los estupefacientes en 1715, pero no fue ella la primera en hacerlo. Desde que se fundó la primera misión jesuita en Pekín en 1601, la Compañía de Jesús poseía las llaves del comercio con el lejano oriente, inclusive el de estupefacientes. El primer informe que se conozca de cultivo de amapola a gran escala proviene de India, que hacia fines del siglo XVI estaba bajo el imperio de los mongoles, cuando los jesuitas, siguiendo los pasos de los comerciantes portugueses, alcanzaron posiciones de autoridad indisputada en la corte mongola. Con los jesuitas, por enlace entre los gobernantes manchúes de China y el imperio mongol, primero los portugueses y luego los holandeses se apoderaron de las centenarias rutas del comercio del opio que habían abierto mercaderes árabes e indios, entre ellas la del comercio entre Cantón y la dependencia portuguesa de Macao. Los holandeses concentraron luego un monopolio del opio en toda la parte norte del subcontinente indio, que incluía a Bengala, Bihar, Odisha y Varanasi. Se autorizó a los comerciantes holandeses a que forzaran a los campesinos indios a producir opio a cambio del pago de impuestos a la corte mongola. Para 1659 se comerciaba ya más opio que cualquier otra cosa, salvo especias que también se pagaban con opio. Para 1750 los holandeses exportaban más de 1000 toneladas de opio al año a Indonesia. El opio siempre ha sido un artículo extraordinariamente lucrativo, pero los holandeses se percataron, además, de sus ventajas colaterales. Según un historiador, los holandeses descubrieron que el opio es
entre comillas, un medio útil para quebrantar la resistencia moral de los indonesios que se oponían a la introducción de su sistema de haciendas semiservil, pero cada vez más rentable. De los puertos donde los mercaderes árabes consumían el opio, difundieron deliberadamente a la campiña la adicción a la droga. La Compañía de las Indias Orientales no entró en grande en el negocio sino hasta las victorias militares de 1757, que hicieron de Bengala una colonia británica. Pero la beneficiaria de la incursión en el comercio del opio no fue Gran Bretaña, ni siquiera la propia Compañía de las Indias Orientales. La compañía había sufragado los costos de la expedición militar de 1757, pero no obtuvo ganancia alguna, puesto que el lucro del comercio del opio iba a dar a los bolsillos de los funcionarios de la compañía que residían en India. Varias veces tuvo la Compañía de las Indias Orientales que solicitar al Parlamento que la rescatara, hasta que entró Shelburne, reorganizó a la compañía y la convirtió en instrumento central de saqueo para sustentar el Imperio Británico. Shelburne tomó dos entidades en bancarrota, la Compañía de las Indias Orientales y el Imperio Británico, y las combinó para hacer de ellas una empresa viable. Al concluir la guerra revolucionaria con las colonias americanas, la deuda nacional británica alcanzaba la hinchada cifra de 240 millones de libras, para ese entonces extraordinaria. Al igual que sucede con los países subdesarrollados de nuestros días, el servicio anual a la deuda de Gran Bretaña le absorbía más de la mitad de los ingresos de gobierno. Lo que era más grave aún es que, merced a la Liga de la Neutralidad Armada, una alianza europea antibritánica que se formó durante la guerra, Francia le arrebató a Inglaterra la mayor parte del mercado europeo en bienes tales como el lino, los textiles y la ferretería. Para solventar la crisis, Shelburne propuso una estrategia de doble filo: ampliar el tráfico de opio y subvertir a los Estados Unidos, ambas cosas bajo la consigna del libre cambio. ¿Sí? Y esta anotación de Carlitos, qué cosa que nos resulta conocida, ¿no? Nos resulta muy conocido este discurso. Lo primero salió bastante bien con la guerra del opio contra China. Lo segundo solo resultó hasta el siglo XX, o sea, meterse con droga en los Estados Unidos. Shelburne selló primero una alianza con la facción de la Compañía de las Indias Orientales que encabezaban Lawrence Sullivan, cuyo hijo era subcontratista a cargo del monopolio privado del opio en Bengala, y Francis Baring. ¿Se acuerdan de Baring Brothers? Anotación de Carlitos también. Banquero anglo-holandés de mucho peso en el comercio atlántico. Con el dinero del comercio del opio y el padrinazgo de la monarquía, Shelburne compró en 1783 al Parlamento de cabo a rabo y consolidó un poder financiero que rebasaba con mucho el de las familias terratenientes que en la Revolución Gloriosa de 1688 tanto habían menoscabado la política hacia las colonias americanas de Gran Bretaña.
El principal propagandista de Shelburne era Adam Smith, funcionario a sueldo de la Compañía de las Indias Orientales, cuyo libro de 1776, La riqueza de las naciones, proclamó tanto la política británica de mantener a las colonias americanas en condición de retrógradas productoras de materias primas, como el imperativo de acrecentar el comercio del opio. Smith atacó la práctica que tenía la Compañía de las Indias Orientales de ordenarle al campesino arar un rico sembrado de amapola para sembrar arroz o algún otro grano, para mantener el alto precio del opio en los limitados mercados existentes. El opio, de ser la fuente de las fortunas de unos cuantos funcionarios de la Compañía de las Indias Orientales, debía pasar a ser el renglón de subsistencia del imperio. Escribía Smith en La riqueza de las naciones: los servidores de la compañía han intentado en varias ocasiones establecer en provecho propio el monopolio de algunas de las más importantes ramas, no sólo del comercio exterior, sino del comercio interno del país. En el transcurso de 2 siglos, la política de la compañía inglesa probablemente habrá resultado tan destructiva como la de la holandesa. No obstante, nada puede ser más directamente contrario al interés real de las compañías en tanto soberanas de los países que han conquistado. Esta en su interés del soberano, por consiguiente, aumentar en lo posible ese producto anual. Pero si bien esto corresponde al interés de todos los soberanos, lo es peculiarmente de aquellos cuyas rentas, como las del soberano de Bengala, surgen principalmente de la renta del suelo. Esa renta debe guardar proporción necesariamente con la cantidad y la calidad del producto, y tanto la una como la otra deben depender de la extensión del mercado. Y concluye en punto y aparte el autor: el producto era el opio. La relación de Castro con el régimen peronista fue una materia con pocos interesados durante muchos años, especialmente entre los testigos argentinos de aquellas correrías de juventud. Después de la publicación, en 1983, del libro del colombiano Arturo Alape sobre el Bogotazo, donde Castro presentó su propia versión, al cabo de 35 años, el archivo sobre el tema recibió escasas contribuciones hasta que en 1996 decidí publicar lo que yo sabía sobre aquella sigilosa vinculación. Diez años antes le había enviado un cuestionario a Castro por medio de mi amigo Manuel Piñeiro, a quien conocí en mis tiempos de periodista en La Habana, cuando en 1959 él fue designado subjefe de la sección G2 de Seguridad e Inteligencia del Ejército. Piñeiro
había presidido el tribunal revolucionario que ese mismo año condenó a prisión a los aviadores militares que apoyaron hasta el final al dictador Batista y dirigió la policía política hasta que en 1968 tuvo que dejar el cargo bajo presión de los soviéticos. Entonces, Castro dispuso que se ocupara de los asuntos secretos de América Latina y a mí me pareció que ese capítulo de su vida tan oculto podía formar parte del trabajo de Piñeiro. Pero Piñeiro no consiguió que Castro contestara a mi cuestionario y antes de morir en un accidente de automóvil en marzo de 1998, tuvimos tiempo de evocar en su casa de La Habana aquel momento de la vida de Castro y la firme determinación del líder cubano de no agregar nada a lo que ya había revelado Alape. Sin embargo, años más tarde, la aparición del libro de Norberto Fuentes, la autobiografía de Fidel Castro, permitió conocer detalles que contribuyeron a rellenar algunos huecos históricos. Escribí una reseña del libro de Fuentes que esta vez tuvo la virtud de abrir un capítulo sugestivamente abandonado a pesar de su interés histórico, como es la casi desconocida contribución argentina al joven agitador Fidel Castro, que, al cabo de años, encontraría respuesta en la colaboración cubana hacia la persona del anciano Perón. En la reseña citaba el nombre del senador Cafiero, tal como lo había rescatado Fuentes, y me pareció que, tratándose del único sobreviviente de aquella misión histórica, su nombre no podía perderse. No me equivoqué. Cafiero respondió inmediatamente a mi invitación y su testimonio se publicó en la edición de Clarín del 30 de octubre del 2004. Conocí a Fidel Castro en marzo de 1948 en la terraza del Hotel Nacional de La Habana, donde viajé como delegado estudiantil del presidente Perón, quien había decidido apoyar la realización de un congreso de estudiantes latinoamericanos que se realizaría en Buenos Aires en octubre de aquel año. Comenzó la evocación de Cafiero. El senador corrigió el relato de Fidel Castro en cuanto a la iniciativa del encuentro, que en cambio atribuyó al dirigente universitario cubano Santiago Touriño Velázquez, quien tenía mandato de los estudiantes cubanos. Castro era entonces un alumno de la carrera de abogacía al que Touriño miraba con desconfianza por su carácter irascible, agregó. La lealtad del cubano Touriño hacia el peronismo permaneció inalterable a través de los años. Todavía en 1998, el mismo Touriño continuaba siendo un ferviente peronista, aunque ahora residente en Miami, entrevistado por el Nuevo Herald como organizador de una misa en homenaje a Eva Perón,
con motivo de su cumpleaños número 79, Touriño confirmó que estaba en Buenos Aires el 1 de marzo de 1948. Dijo Touriño que había sido invitado por la Embajada Argentina en La Habana para tomar cursos de verano en la Universidad de Buenos Aires. Touriño formaba parte de un grupo de cubanos muy jóvenes que asistieron al acto de nacionalización de los ferrocarriles en Retiro, y allí escuchamos a Evita anunciando por radio que Perón había sido operado de apendicitis. Los cubanos de Touriño fueron hasta el sanatorio donde estaba internado Perón con el propósito de entregarle una caja de tabacos que había comprado en La Habana, y fueron recibidos por el presidente argentino el 11 del mismo mes en la residencia de Olivos. Perón estaba ahora acompañado por los dirigentes universitarios Antonio Cafiero y Luis Crocco, junto con el comandante de Gendarmería Guillermo Solveira Casares, un hombre de seguridad de mucha confianza del presidente. Esta nueva mención de Cafiero, ahora hecha por el líder de aquel puñado de cubanos peronistas, aumentó mi interés por su testimonio, que continuaba con una historia de los orígenes de la Confederación Latinoamericana de Estudiantes bajo el lema «Ni Washington ni Moscú, Latinoamérica libre». Esta entidad de vida efímera pretendía, según la memoria de Cafiero, responder al congreso realizado en Praga en noviembre de 1945, donde nació la Unión Internacional de Estudiantes, UIE, impulsada por Moscú al comienzo de la posguerra. La idea de los cubanos era muy buena, pero carecían de recursos económicos para concretarla, escribió Cafiero. El gobierno argentino, a través de la embajada en La Habana, les extendió la invitación para que asistieran a los cursos de verano de la Universidad de Buenos Aires, y tuvo lugar la entrevista de Perón con Touriño, que éste aún recordaba 50 años más tarde, con todos sus detalles en su destierro norteamericano. Cafiero dice que Perón se entusiasmó con la idea de organizar a los estudiantes de América Latina, que propusieron a los cubanos, porque coincidía con su visión internacional de una tercera posición. El general comprometió su apoyo, ofreció a Buenos Aires como sede del Congreso y me propuso sumarme a los 2 estudiantes cubanos. A Touriño lo acompañaba otro cubano, Emilio Carrillo Ruiz. Cafiero y los 2 cubanos viajaron a Chile, donde consiguieron el apoyo de la Federación Católica de Estudiantes. Siguieron viaje a Lima, donde se reunieron con los dirigentes del APRA y con la familia del líder nacionalista de Puerto Rico, Pedro Arbizu Campos, para terminar en Panamá con los partidarios de Arnulfo Arias,
quien en esos días pronunciaba un violento discurso contra los Estados Unidos. Y esto ha sido todo por hoy, queridos amigos de Retrovisor de Radio Independencia. Los esperamos el próximo sábado nuevamente a las 21 horas para repasar la semana y expectar el futuro. Un abrazo grande a todos.